Mira, de entrada yo creo que para cualquier caso en particular, no solo en el tema del narcotráfico, como abogado sí creo que debemos de garantizar el respeto al debido proceso. Es decir, no podemos asumir que por estar en determinadas circunstancias ya automáticamente es un delincuente y que se le tiene que aplicar la sanción máxima, que es Ujú. la privación de la vida. Entonces, sí creo que es una postura muy extremista la que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos al momento de llevar a cabo ese tipo de sanciones, como lo es exterminar básicamente en aguas Ujú. internacionales a este tipo de embarcaciones. Ahora, tenemos que precisar también que la postura de México debe de limitarse a si estuvo dentro de su ámbito o su demarcación territorial, Ujú. porque al hablar de aguas internacionales y al ser tema de Estados Unidos con un determinado grupo de personas, creo yo que la postura de México no debe extralimitarse respecto a esta política que han ido siguiendo ellos, que es la de no opinar o de no intervenir en procesos que vienen a competir a otros gobiernos. Ok. Entonces, La conocidísima como una doctrina Estrada sí, tipo. es Ujú. correcto. Entonces, en ese sentido, sí creo que desde luego no comparto la postura del gobierno estadounidense, pero sí abono a que el gobierno de México también, cuando el gobierno de Estados Unidos llegue a afectar nuestra soberanía, tiene todo el Ujú. derecho de responder con igualdad de condiciones, pero hay temas que simplemente no se debería de involucrar cuando no le competan a él directamente. Ok. Alan. Mira, pues en eso yo creo que en el tema de que Estados Unidos, el gobierno del actual presidente está tomando medidas extremas, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. El gobierno de Estados Unidos tampoco ha presentado unas pruebas que nos digan al escenario internacional que lo que están haciendo está bien, que sí sean embarcaciones, que estén transportando drogas, pero llevándote aquí un poco al análisis de lo que dice el gobierno de México, hace poco hubo un ataque, ¿no?, a una de estas embarcaciones. Ujú. Creo que hemos visto muchos videos. Hasta en Estados Unidos hay un debate si hay videos que son generados con inteligencia artificial o Ajá. no, ¿no? Ujú. Pero, en respecto a eso, comentó la presidenta en una de las mañaneras que se rescató a un mexicano de uno de esos ataques. Un mexicano, la Marina, la Secretaría de Marina, Ujú. bueno, ahora Marina nada más, rescató a un mexicano, y creo que en eso sí se deben de meter el gobierno mexicano, en hacer valer los derechos internacionales, los tratados internacionales que se tienen, y sobre todo el derecho a la vida, ¿no? Porque a pesar de la muy criticada estrategia que fue durante el sexenio pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrazos no balazos, que no significaba abrazar a los delincuentes, sino significaba justamente llevar el debido proceso, como todos lo merecemos, como seres humanos. Y ese es un derecho que el gobierno actual de Estados Unidos no está respetando con este tipo de violaciones. Y sobre todo, como dijo la presidenta, más allá de ser criminales, de que puedan estar incurriendo en el delito del transporte de drogas, son mexicanos. Y eso hay que checarlo muy bien, ¿no? Porque no nomás es México quien podría estar siendo afectado, son aguas del Caribe, hay otros países involucrados, y la presidenta ya instruyó al secretario de Marina que se reúna con sus homólogos de Estados Unidos Ujú. para checar cuáles son el actuar en caso de que haya una violación a la soberanía o una cooperación, porque ella misma también ha dicho, es cooperación, no nos vamos a poner a los pies de un país extranjero, vamos a cooperar, pero no nos vamos a rendir ante sus pies. Pero pues sí, en resumen, sí es una estrategia del gobierno de Estados Unidos un poco extremista, tal vez incluso nos recuerda a los inicios de las guerras que se estaban dando en el Medio Oriente. Ujú. Entonces, yo sí respaldo la estrategia y los comentarios de la presidenta de mantenerse firme y muy, muy cuidadosos en que no se vaya a violar la soberanía nacional de México, para que no suceda y que no estemos aquí próximamente como los países del Medio Oriente. Ok. Ahí, lo que comentan también es muy importante, el cómo también el gobierno mexicano tiene que actuar, tiene que opinar, pues es algo que también le podría competir, pues nada más esa opinión, no necesariamente actuar, pero sí el cómo ve la óptica del gobierno federal, puesto que es
está muy cerca de las aguas mexicanas. Aquí lo siguiente es, ¿estas medidas de Estados Unidos las ven como medidas para presionar al gobierno federal? Como lo que conocemos pues que hay aquí en México, está pasando acá en aguas enfrente de Venezuela, ¿se lo verían como unas medidas de esto puede pasar si no hacen lo que yo digo? ¿Cómo lo miran ustedes? En parte, esta estrategia tan frontal del gobierno de Estados Unidos de actuar de manera así tajante contra los grupos criminales ha sido una estrategia del gobierno estadounidense desde que inició el mandato del presidente Trump. Sin embargo, esto no ha sido ajeno a la política interna de México porque al momento de llevar a cabo las negociaciones de tratados como el de libre comercio, ha sido un requisito que el gobierno estadounidense ha puesto, que es o México pone candados o crea políticas públicas que vayan a disminuir a que sigan proliferándose estos grupos criminales o Estados Unidos lo hará por cuenta propia. No quiere decir que estoy a favor de que Estados Unidos venga y viole la soberanía nacional. Sin embargo, sí veo en México una contradicción de posturas al momento de opinar respecto a temas que sí le competen, como lo es el respeto a la soberanía, pero cuando hay otros países o hay otras naciones que quieren también opinar respecto a cómo llevamos a cabo nuestro sistema democrático, ahí sí México mantiene una postura cerrada respecto a que no recibe ninguna crítica. Entonces, en resumen y para contestar tu pregunta, creo yo en parte que es una estrategia del gobierno estadounidense el presionar al gobierno mexicano para que tome ese tipo de acciones o políticas públicas que vengan a mitigar a las cifras tan duras que tenemos en materia de crimen organizado, de desapariciones y que han ido a la alza desde que empezó la independencia de México, pero que no han disminuido por ningún gobierno en particular. Alan. Bueno, pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, y no nomás en México, que Donald Trump se ha titulado como el presidente bully, ¿no? De todo el país, de todo el mundo. Creo que a todos los países ha buscado presionarlos de alguna forma, y sí lo veo como una estrategia para presionarlos, pero no presionarlos en que no estén haciendo su trabajo, porque la estrategia de seguridad ha mostrado resultados. Sin embargo, Donald Trump pues pudiera estar buscando algunos otros beneficios mayores a solamente la prevención del crimen o, la erradicación del mismo. Porque mira, aquí traigo unos datos de la estrategia de seguridad de los últimos 7 años de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ha habido una reducción de hasta el 32% en homicidio doloso, y se han detenido más de 18,000 personas por delitos de alto impacto. Aparte, que ha habido un récord histórico en decomiso de armas de fuego durante el primer año de la Cuarta Transformación. O sea, te estoy hablando desde el 2018, cuando gobernaba el primer año de López Obrador. Y es que, pues sí, la estrategia de seguridad está funcionando, los datos son claros. No habría razón por la que Donald Trump pueda decir no me están cooperando, no está habiendo una cooperación internacional, pero yo creo que volvería a lo mismo. Donald Trump es un presidente bully que está buscando algún otro beneficio para su propio país, porque los datos duros lo muestran durante los últimos 7 años de este gobierno de transformación, y han demostrado que se ha hecho un buen trabajo. La estrategia y el fortalecimiento a la Guardia Nacional, la gente confía en la Guardia Nacional. No es un trabajo de un año, de 2, ya son 7 años ahora con el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la Guardia Nacional ha podido demostrar que ha sido un mecanismo para erradicar y para prevenir el delito, atendiéndolo desde las causas, desde la falta de empleo, desde la falta de educación, gracias a las becas que están proporcionando los programas de bienestar del gobierno de transformación. Gracias a eso se ha podido dar una estrategia que haga que prevengan el delito, como los datos que mencioné ahorita. Okay. También otro dato que me llama bastante la atención, esto es un poquito antes de que ocurrieran los primeros ataques, ya hace ya un mes, en el 2 de septiembre empezó el primer ataque, que es donde fallecieron 11 personas. Antes de ello,
en el gobierno de Estados Unidos habían cambiado el Departamento de Defensa, ahora se cambió a Departamento de Guerra. Eso también llama poderosamente la atención, ahora sí, ahora vamos a ir con todo, vamos a ir aplicando una fuerza de la principal potencia militar, económica de todo el mundo para ir a este ataque confrontativo que se tiene contra estos grupos delictivos, pero me llama más la atención que empiece con grupos de Caracas, de Venezuela, con grupos pequeños, como comentaba, unas lanchas muy austeras, pequeñas. ¿Por qué esos ataques tan masivos, tan poderosos contra ellos y no hace lo propio en su propio territorio, vaya la redundancia, pero empieza como desde lo pequeño para mostrar ese poderío que tiene el gobierno estadounidense? Es lo que también me queda la duda. ¿Esto se está cocinando algo? ¿Ven algo a largo plazo, mediano plazo o incluso corto plazo que Estados Unidos esté preparando? Andrés. Bueno, en el caso de las embarcaciones que comentas, creo que es importante señalar que cuando menos, hablando del transporte de droga de países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, el 74% de la droga que se transporta pasa por el Océano Pacífico y el resto del porcentaje pasa por el otro extremo que viene siendo el Caribe. Sin embargo, esto no es justificación para poder hacer este tipo de acciones tan frontales como lo es, sin llevar a cabo el debido proceso, exterminar básicamente ese tipo de embarcaciones, ¿no? Creo que México sí tiene la oportunidad de, como lo dijo aquí mi compañero, colaborar con las autoridades americanas para que puedan llevar a cabo esta detención y seguimiento de los casos de narcotráfico. Sin embargo, la política, a diferencia y en contraste con lo que comentaba también, yo no considero que México haya estado adoptando una postura frontal contra el combate al crimen organizado. En términos de cifras de desaparecidos, que si bien no es el tema, ha ido incrementando el porcentaje de las personas que desaparecen, y en el caso de los niños y niñas también, que es un tema muy delicado, también ha ido al alza. Entonces, sí creo que Estados Unidos tiene la oportunidad de crear mesas de diálogo con el gobierno mexicano para que se puedan crear las bases y que se reduzcan este tipo de incidentes. Okay. Alan, permíteme tantito, vamos a ir primero a una pausa y ya continuamos con el debate. 1:28, vamos a ir a un corte y volvemos con más información. Sonora Noticias PM, volvemos. La temporada 2025-2026 del béisbol de los Naranjeros de Hermosillo. Síguela por Telemax. Todos los juegos del rol regular, en casa, en gira. La Liga Arco Mexicana del Pacífico la podrás seguir por Telemax. Es tuyo. Sí. En Sonora decimos no a la quema de basura. Y sí a un manejo responsable de nuestros residuos. Quemar basura no desaparece el problema, lo multiplica. Contamina el aire, afecta nuestra salud y provoca enfermedades respiratorias que dañan a nuestras familias. Todos y todas podemos ser parte del cambio si llevamos la basura a los sitios adecuados. Respirar aire limpio es un derecho. Juntos podemos construir un Sonora más sano y resiliente frente al cambio climático. Sonora, tierra de oportunidades. Sonora Noticias PM. Regresamos. 1:29, regresamos a Sonora Noticias PM y continuamos aquí con esta mesa de análisis, debate, y quedamos con la opinión pendiente de Alan para cerrar este bloque. Bueno, estábamos nomás para recordarles, y apenas van sintonizando esta estación, estamos hablando del tema de las embarcaciones a las que Estados Unidos ha señalado de narcotráfico y que también ha atacado con misiles y drones. Bueno, en cuanto al último tema que veníamos opinando al respecto, yo creo que Estados Unidos, más que estar cocinando algo, y voy a ser muy, pues muy repetitivo tal vez, pero Donald Trump es un bully. Para mí, yo lo veo, yo estudié relaciones internacionales y lo único que veo es un bully. No sé si me falta abrir mi mente más, pero no veo una estrategia, veo cambios dramáticos de humor, veo una persona que piensa con el estómago y no con la cabeza y que le hace poco caso a sus asesores. Pero también veo un país que no se quiere responsabilizar de lo que le toca, porque Estados Unidos también es culpable de
todo el consumo de droga masivo que hay en su propio país y también del tráfico de armas que hay desde Estados Unidos hacia México. Y no se quieren responsabilizar de eso, solo quieren señalar. Y creo que esa prueba de estar mostrando estos videos, incluso vuelvo a lo del tema del debate, que si había videos generados con inteligencia artificial o no, porque no había pruebas de que hayan sucedido, sea una forma de mostrar poder únicamente para decir nosotros somos el héroe y ustedes son los culpables y queremos salvarlos. Básicamente creo que esa es la narrativa de Estados Unidos ahorita, quiere culpar, señalar y no hacerse responsable de lo que le toca, aunque todos los organismos internacionales se lo digan, aunque todos los países nos pongamos de acuerdo y se lo digan. Ahorita este gobierno republicano yo creo que no va a buscar prevenir, sino simplemente hacerse de más poder y de intimidar a los otros países que no tienen el armamento y las fuerzas militares que ellos manejan. Hasta la Organización de las Naciones Unidas había citado a Estados Unidos para pues saber qué está pasando con esta situación, porque pues también le compete al resto de entorno internacional, qué está pasando, qué es lo que se puede hacer, qué podemos llegar como resolución. Y también pues conocemos un poco a Donald Trump. Ya vimos un mandato de él, conocemos perfectamente que es un showman, ¿no? Que le encanta el espectáculo y pues a cada momento pasa algo y Donald Trump siempre está ahí en el ojo del huracán, siempre es el que atrae todos los reflectores, pero pues aquí en estos temas ya son temas delicados, ya son ataques confrontativos que hace contra embarcaciones, pues como digo, un poco austeras, poco excesivos, pero pues ese es el tema. Y pasando a otro punto, el tema sobre lo que está presente ahora, esto es el tema de los impuestos saludables, bajo el contexto de un México con los primeros lugares en obesidad y de enfermedades derivadas de esta. La medida de incrementar los precios a las bebidas azucaradas, ¿piensan ustedes que fue una medida adecuada? ¿Que le hace falta algo? ¿Qué piensan al respecto? Empezamos contigo, Andrés. Sí, creo que, como lo dices, hay un problema y no podemos negarlo, que es el tema de la obesidad en México, particularmente incluso en el tema de niñas y niños, han sido históricamente un problema que México ha tenido que atender y que se ha convertido en un tema de salud pública. Sin embargo, creo que a las cosas hay que llamarles por su nombre. Y crear nuevos impuestos, aunque de origen tengan un sentido legítimo, no deja de ser con fines recaudatorios, porque el propósito de crear un impuesto es establecer una recaudación fija para el gobierno, ya sea estatal o federal, y que a su vez no está peleado, también pueda tener un fin legítimo. Pero al hablar de crear impuestos a las bebidas azucaradas, debemos de analizarlo de una forma muy particular. Y es, ¿cuál es el fin de este impuesto? El reducir el consumo. Entonces tenemos que ver, a partir de que entre en vigor, que ya se aprobó en el Senado, cuando entre en vigor tenemos que ver si este impuesto realmente reduce el consumo. Y si no lo reduce, se va a quitar. Porque esa era la premisa, ¿no? Que si se le aplica este impuesto a las bebidas azucaradas, se iba a reducir la cantidad de sodas, de refrescos que se puedan consumir. Ahora, ¿cuál es la otra premisa? Si lo que queremos hacer es prevenir la obesidad y atender estas causas, ¿por qué no mejor por ley aplicarlo a un enfoque diferente y reducir o cambiar las fórmulas desde que se crean este tipo de bebidas para que la atención sea distinta, sin que tenga un fin recaudatorio? Podamos atender y enfocarnos particularmente en cómo es que se crean este tipo de bebidas. Creo que con esto hago un breve paréntesis para también dar la oportunidad a mi compañero que retome la discusión, pero sí me gustaría precisar algo antes de que se concluya el tema. Ok. Alan. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo en que todos los impuestos tienen al final de cuentas un fin recaudatorio. Sin embargo, no es ese el objetivo principal de este impuesto, que ha sido criticado junto con otros. La medida principal de la aplicación y la aprobación de este nuevo impuesto, tanto a las bebidas azucaradas como a otros elementos, es garantizar el bienestar de la gente, garantizar su salud. ¿Y cómo empezamos a garantizarlo?
pues poniéndole las herramientas para prevenirlo. ¿Desde dónde? Desde que el usuario se acerca a una tienda y decide qué va a comprar. Así como lo hicieron en su momento que criticaron los sellos. No sé ustedes, pero yo sí considero más mi consumo a través de los sellos. A veces digo, a ver, tengo 2 opciones, veo una que tiene menos sellos, tal vez no lea toda la declaración nutrimental, pero al menos los sellos ya me salvaron de algo, del exceso de azúcares, de exceso de calorías, de edulcorantes, yo no sé. Pero, pues este impuesto busca contribuir al bienestar físico y mental de la población y así reducir, pues, como mencionas, tenemos como país un reto muy importante que es el tema de la obesidad infantil, también la obesidad en adultos. Tenemos como una de las causas de mayor enfermedad aquí en México es diabetes. Creo que todos conocemos a una persona cercana o terceros que tengan diabetes. Pero la aplicación de este impuesto pues va a desincentivar a las personas a que lo consuman, más que verlo como una política que va a hacer que el gobierno pueda hacerse de más dinero para, como muchos lo señalan, gastarlo en sí mismos. No, recordemos que los gobiernos de transformación, la política económica desde el presidente Andrés Manuel ha sido un gobierno de austeridad. Y el objetivo principalmente de este y de otros impuestos aplicados es justamente eso, es garantizar el bienestar físico y mental de niñas, niños, adultos mayores, de todos los sectores de la población que van a ir a comprar, ¿no? Yo creo que contrastando un poco con lo que dice Andrés, adoptar esa política y esa opinión de obligar a las empresas a que cambien las fórmulas es una medida autoritaria y creo que debemos de darle la libertad a las empresas de hacerlo, pero también darle la libertad al usuario de elegir, pero pues sí poniendo algunas medidas que lo hagan pensar 2 veces antes de consumirlo. Okay. También al respecto, algo que me gustaría, antes de ya pasar con tu comentario, ya vemos cómo se implementa esta política pública y pues la idea principal pues es que disminuye el mismo consumo. ¿Es necesario nada más verlo por el lado de una política pública o hay que cambiar la cultura desde casa? ¿Dónde sería el punto de partida? ¿O ambas vertientes son las justas, empezar por una o por la otra? ¿Por dónde sería más prudente o por dónde piensan ustedes que sería mejor que deberíamos de actuar? Sí, claro, esto como ningún problema se soluciona de un solo lado, creo que debe de haber un esfuerzo por cambiar la forma en la que las mexicanas y los mexicanos llevamos a cabo nuestra dieta desde al momento de consumir en el exterior o en la casa. Creo que sí no tiene la única responsabilidad del gobierno del tema de la obesidad, pero sí en parte tiene las herramientas para poder poner candados que vengan a limitar esto. Y retomando mi comentario, yo no comparto la postura de mi compañero respecto a que al ponerle por candado o por ley a las empresas que tengan que seguir ciertas fórmulas, que esto sea de una forma autoritaria, porque históricamente también lo hemos hecho con las etiquetas de los cigarros, por ejemplo, con los impuestos anuales que se han ido incrementando en la ley de ingresos a los cigarros también. O sea, cada año viene siendo más caro el comprar cigarros y yo no veo que se reduzca su consumo. Entonces, eso es por un lado. Pero también por el tema de la salud, a mí me interesa mucho ese tema en particular porque México sí tiene altos índices de obesidad, de otras enfermedades derivadas de ello, y creo que el enfoque puede ser distinto. No dudo que la presidenta tenga un interés legítimo en atender esta causa, pero tampoco creo que sea la vía correcta porque si realmente quisiéramos apostarle a la salud, no hubiera habido un recorte de 113,000 millones de pesos en 2024 en materia de salud y tampoco se hubiera visto reflejado que 24 millones de personas han perdido el acceso a la salud desde 2018. Eso equivale a 11,000 personas por día que han estado
perdiendo este derecho. Y la verdad creo que hay formas y estrategias más efectivas de atender este problema sin dejar al lado lo fundamental, que es el tratamiento universal y gratuito hacia la salud. Okay. Alan, Bueno. un minuto, últimos comentarios. Nomás para decir esto, en el tema recaudatorio, sí, o sea, cuando no se le puede limitar al usuario el consumo, ya no viene la prevención, viene la atención. Y para poder atender eso, pues se necesitan impuestos como gobierno. Y en el recorte al sistema de salud ahora para el 2026, la presidenta, y perdónenme que diga mucho de ella, pero pues ahí están los datos. La presidenta dijo, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Entonces el recorte no viene desde limitar los recursos al sistema de salud, sino viene de una política de anticorrupción mayor que va a buscar que sea más eficiente el uso de esos recursos para atender a las personas en todos los centros de salud. Okay, entonces, con esto ya llegamos al final de esta mesa de análisis, mesa de debate sobre estos dos temas al respecto con Estados Unidos y las lanchas con estas personas que traficaban droga, y también pues el tema latente, el tema de la salud, los impuestos saludables, proyectarlos a futuro, si serán buenos, serán malos, el tiempo nos dirá. Pero aquí estaremos para analizar al respecto. Muchísimas gracias a Alan Flores por acompañarnos y a Andrés Ortega por estar aquí presentes. Te agradezco, Marco, y te agradezco, Alan. Gracias a los dos. 1:42. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM.